la misma variable. Se refiere esto a una ventaja comparativa en elementos, insisto, que son muy pragmáticos como lo siguiente. Desde cosas como el costo que pueden tener algunos de estos instrumentos hasta los tiempos de aplicación que puedan tener, em, en el hecho de que, siendo, por ejemplo, tiempos de aplicación menores, pueden facilitar el proceso de evaluación diagnóstica para los propios pacientes, para los propios clientes, eh, a otros elementos como, por ejemplo, la facilidad con la que estos instrumentos pueden ser aplicados, el número menor, por ejemplo, de elementos eh, técnicos que puedan tener, ya una serie de ventajas en ese orden, que si bien es cierto, no corresponden a propiedades estadísticas propiamente tales, si bien es cierto, otorgan una mejor capacidad del instrumento y le dan ciertas facilidades tanto al evaluador como al evaluado para que se desarrolle el proceso de evaluación psicológica. Bueno, eso es básicamente en lo que se refiere a estos elementos básicos de psicometría. Estamos hablando acá entonces de psicometría cuando nosotros nos referimos básicamente a la necesidad de poder operacionalizar bajo la forma de variables objetivables la realidad psicológica y que para poder en el fondo objetivar la realidad psicológica de una persona, nosotros necesitamos llevar esta realidad a factores numéricos. Y de ahí entonces la necesidad de atender a este tipo de variables psicométricas, las que nos hemos referido hoy día acá, la validez, ya sea como validez predictiva o validez de constructo, a el concepto de confiabilidad, luego el concepto de sensibilidad, al de estandarización y al de eficiencia, que son elementos que en su conjunto siempre deben ser tomados en consideración a la hora de poder sopesar si un determinado tipo de instrumento psicológico es adecuado o no para ser aplicado en un caso a una persona o a un grupo de personas. Ok, cumpliendo con el propósito de esta clase que está siendo grabada, la segunda parte tiene que ver con referirse brevemente también a los informes psicológicos en términos generales antes de que en una segunda clase y en una segunda oportunidad podamos desglosar este concepto de informe psicológico para llevarlo a la práctica a través de distintos tipos de formato del mismo. Básicamente, un informe psicológico se refiere a un instrumento de elaboración y comunicación que se sitúa básicamente en la parte final del proceso de evaluación psicológica, etapa en la cual se debe realizar la devolución y comunicación de los resultados de la evaluación. No es solamente un instrumento de devolución el que nosotros comunicamos estos resultados finales, sino que en sí mismo, dado la formalidad que tiene, este es también una forma de intervención. Siendo así, es un instrumento que tiene mucho poder y el cual debe tratarse con mucha seriedad debido a que tiene un peso formal. De hecho, por lo tanto, lo primero que hay que decir es que se trata de un documento formal dentro del proceso de evaluación psicológica y que de esta manera debe estar redactado a través de una conceptualización formal, respetando el lenguaje de la especialidad y respetando las normas éticas de comunicación de los resultados. Es por otra parte un documento científico de orden técnico en el que es necesario poner en palabras técnicas el desempeño de las personas, el desempeño de los pacientes o clientes. Y es un instrumento de comunicación
que debe tener, de alguna manera, consideración respecto a las personas a las que va dirigido, no solo en este caso a los pacientes o clientes, sino también en consideración de quién es la persona que está solicitando esta información. Por último, la formalidad a la que nosotros nos referimos debe también implicar que el instrumento del informe psicológico debe guardar relación con los objetivos de la evaluación, ceñirse a los objetivos iniciales del proceso de evaluación psicológica y a partir de eso poder dar respuestas a la demanda de la persona y también a respuesta a las hipótesis que nosotros inicialmente nos podamos haber formulado. Dentro de los factores importantes a considerar en el informe psicológico es, en primer lugar, considerar quién es la persona que solicita el informe, que no es lo mismo, evidentemente, que este informe haya sido solicitado a través de una demanda o motivo de consulta inicial por el propio paciente y tal vez por su círculo familiar más cercano, a que este informe haya sido solicitado por mandato de una institución, como por ejemplo una institución de salud, una institución educacional o una organización que tiene fines laborales. Y en ese sentido, los objetivos y la formalidad del lenguaje con la que este instrumento es redactado debe atender a la persona o institución a la que fue quien solicitó inicialmente este informe. Y a partir de eso entonces realizar todas las adecuaciones necesarias para que este instrumento de comunicación de alguna manera se ajuste a las necesidades de la persona que lo está solicitando. También en este sentido hay que atender a la finalidad del informe y formularse la pregunta de cuál es la finalidad con la que fue solicitado el informe. Eh, Me explico, existen, por ejemplo, distintas finalidades que tienen que ver, por una parte, con quién es la persona o quién es la institución que lo está solicitando, que evidentemente no es lo mismo que el informe, por ejemplo, haya sido solicitado por el propio paciente, a si fue solicitado por una institución educacional o fue solicitado, por ejemplo, por el Ministerio Público con un fin forense, por ejemplo. Pero también existen otras diferencias que se refiere eh, a ver a cuál es, por ejemplo, el nivel de profundidad con el que tienen que ir comunicados los resultados. Eso quiere decir que si se trata, por ejemplo, de que quien lo va a leer es una persona especialista en esta materia también, como puede serlo, por ejemplo, otro profesional de la salud, en definitiva, la redacción de este informe puede ser distinto a si este informe está dirigido solamente a la persona que lo solicitó o si fue solicitado, por ejemplo, con una finalidad educacional. También esto puede referirse al nivel de profundidad con el que se espera comunicar los resultados. Si es solamente, por ejemplo, un nivel descriptivo o si también, por ejemplo, se requiere acá una finalidad de orden predictivo, como por ejemplo saber si una persona se va a poder adecuar a un contexto laboral, por ejemplo. Y finalmente, hay que tener en consideración acá el tipo de información que ha sido solicitada en el informe, en orden a que cuando hablamos, por ejemplo, de evaluación psicológica, y especialmente como en este curso de evaluación psicológica a nivel cognitivo, puede que la información solicitada se refiera, por ejemplo, solo a una descripción general del funcionamiento cognitivo de la persona. Pero en otras oportunidades puede que se requiera no solamente una descripción general, sino una especie de perfil cognitivo que implique realizar una descripción en mayor profundidad de las capacidades o las habilidades mentales de las personas. Eh, Es, por supuesto, imprescindible para todo informe psicológico guardar mucha atención a las variables éticas implícitas dentro de los informes. En primer lugar, considerar de que se trata acá de una obligación profesional.
en el que, para decirlo en términos simples,